Super Crack Estrella presenta Crop Circle 2024 en Amsire. ¿Qué nos quieren decir? Ha aparecido el primer círculo de cultivo del año 2024, para gran entusiasmo de una mujer del este de Amsire considerada una experta en la materia. Su reciente aparición en un campo de Wiltshire se produce antes de las últimas giras de círculos en los cultivos de Lucky Pringle, con 2 fechas confirmadas para el próximo mes. La mujer de la sabana es una de las principales autoridades mundiales en materia de círculos en los cultivos, habiendo acumulado más de 800 informes y relatos a lo largo de las décadas. El primer círculo de cultivo de 2024 fue descubierto cerca de Wilton Windmill, a unas 6 millas al sureste de Marlborough, mientras que varios aparecieron en Amsire el año pasado. Está cerca de un molino de viento. Los crop circles o círculos en los cultivos, también llamado agroglifos, son diseños geométricos de pasto tendido o quemado que misteriosamente han aparecido en diversos lugares del mundo. La masificación de este fenómeno ocurrió a fines de la década del 70, concentrándose su aparición en los campos de Inglaterra. Estas figuras se han transformado en un fenómeno turístico importante, donde muchas personas viajan a conocerlos ya que se suelen atribuir a la intervención de seres de otros planetas. En el año 2015 apareció en Rusia Crop Circle que parecía un reloj marcando la hora. En el 2015 no había ocurrido muchas de las cosas que hoy sabemos como pandemias y guerras, así que un Crop Circle marcando una hora como que no me parece muy buena señal. El caso es que esa hora ya la vengo observando en anuncios de televisión como el anuncio La Hora Martini y en alguna que otra película. Me da la impresión que es la hora que marcará el final de todo. En su día hablé de este anuncio Spot Martini 2016. Un año antes de este Crop Circle 2015 donde se nos muestra una hora. El anuncio decía el hombre más rico del mundo. Al nacer era el hombre más rico del mundo, pero al morir seré el más pobre. Gastaré todo lo que tengo en viajar por todo el mundo, en buenas conversaciones, en dormir solo, y en dormir acompañado, aprender cosas nuevas y perfeccionar las que ya conozco. Como ves, el hombre más rico del mundo nace cada segundo, porque la riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. Y no tienes más remedio que gastarlo, así que gástalo bien. Y aparecía una cuenta atrás mientras el chico del anuncio parece que se mete en un búnker que conduce a otro mundo. El final de la hora de ese reloj la misma que marca el Crop Circle del 2015 Rusia. En dicho anuncio parece mostrarnos un invierno nuclear. Por supuesto todo está codificado. Aparece un misterioso Crop Circle en la región de Rostov en Rusia. Interpretaciones e investigaciones de este círculo de cosecha. Mejor vayan al final y busquen. Un extraño y misterioso Crop Circle ha sido reportado por varios medios informativos en Rusia. El inexplicable fenómeno fue visto en el distrito Selenograd de la región de Rostov, en Rusia. Los residentes locales encontraron esta deformación anormal de las plantas en uno de los campos de maíz. Los residentes opinan se trata de una señal de un ovni. El círculo anormal en un campo de maíz fue encontrado por los agricultores locales. Según testigos presenciales, los tallos del maíz estaban bien quemados, la tierra era negra, posiblemente cenizas, y los tallos de maíz totalmente eliminados. El área afectada donde se encontró esta inexplicable figura del campo de maíz es de más de 1,5 hectáreas. En la red se ha hecho publicó un vídeo con fecha 28 de septiembre de 2015, capturado por la cámara, en un cuadrocópter, en donde se puede ver claramente que se trata de las correas de un reloj y el reloj en el centro apuntando una hora. En esta imagen también se puede ver la línea que marca una hora en específico, la cual sería las 6:10 am pm. Recordar la hora del anuncio que te la muestro está en un reloj digital. Los residentes en esta área dicen se trata de una señal que tiene que ser descifrada por los investigadores. Informado por Newsru.com. Todos los años aparece un diseño colosal con un tamaño que destaca entre todas las demás figuras aparecidas en esa temporada y este año no ha sido menos. El Titán, el diseño inmenso de 2012, ha aparecido en la localidad de Exhilanton, en la madrugada del día 28 al 29 de julio, con un diámetro mayor de 250 metros, y una simbología basada en días, horas y minutos a partir del día de aparición del Crop Circle. La profusión de fechas marcadas en nuestro calendario por parte del gran misterio del siglo XXI sigue su curso exponiendo una alineación entre Saturno y Marte que se dará el 31 de agosto, y que será visible en la línea del horizonte más baja, exactamente a las 22 horas y 11 minutos, encuadrada en la constelación de Virgo, cuya forma también recuerda a la tomada por las curvas que aparecen en este descomunal descubrimiento. Vamos a acercarnos a la simbología de esta maravilla. 1.
Nada más ver la figura podemos ver la perfección en el diseño. Dos circunferencias que crean una sensación de tridimensionalidad al mostrar las esferas diferentes tamaños. Esto se ha visto en varios diseños y si nos fijamos podemos ver cómo está concebido para verse en diferentes planos, como si estuviese concebido para que uno de los dos anillos a elección se levantase literalmente del campo. 2. Si nos fijamos en los dos anillos, vemos una serie de esferas. Ahí hay un mensaje. Y si nos fijamos en la recta que atraviesa todo el diseño de arriba a abajo con más esferas crecientes y decrecientes en tamaño y vemos que también existe una circunferencia con un anillo que está unida a otra, descubrimos otro mensaje. 3. Observen el anillo de fuera, en color blanco. Hay 22 esferas. Observen ahora el anillo interno, color verde. 33 esferas. La recta que atraviesa a los anillos, color amarillo. 11 esferas. 4. Supongamos que los números 33,22 y 11 corresponden a 33 días, 22 horas y 11 minutos. Es la disposición más lógica porque sería absurdo representar 22 días y 33 horas, ya que un día tiene 24 horas. Bien, la figura aparece el día 28 de julio. Si es un calendario, vamos a marcar la fecha a partir del día siguiente a la aparición del crop circle. Con esa cuenta tenemos una fecha. El 31 de agosto de 2012 a las 22 horas y 11 minutos. Una nueva fecha. ¿Pero qué ocurrirá a esa fecha? La clave está en mirar al firmamento, como ha ocurrido en los mejores crop circles de este año. Mirar al cielo, algo que nuestra sociedad parece haber olvidado. Estudiamos la orientación de la figura y vemos que el crop circle está orientado hacia el oeste. ¿Qué vemos en el oeste el día 31 de agosto a las 22 horas y 11 minutos? Una alineación entre Marte y Saturno. 5. La clave para identificar esta alineación está en la línea vertical que atraviesa la figura porque esto mismo es lo que se ve en el gran crop circle de Epsilanton, la conjunción Marte-Saturno. Si se fijan, Saturno tiene un anillo alrededor tal y como lo tiene el planeta. Es una manera perfecta de dar una fecha concreta con un conocimiento astronómico para refrendar esa fecha. 6. Saturno está en ese momento envuelto en las estrellas que forman la constelación de Virgo, tal y como aparece en el anillo exterior del gran crop circle de Epsilanton. 7. Resulta fascinante lo inteligente que resulta este mensaje, la manera que tiene la inteligencia que está detrás del fenómeno de narrar geométricamente una fecha utilizando la astronomía, la localización geográfica, la manera de contar el tiempo, y la posición concreta de los planetas. Tanta exactitud para dar una fecha concreta del calendario que puede ser de suma importancia para los seres humanos o puede ser simplemente un canto a la observación del cosmos y sus maravillas, algo que pueda conectarnos con el sentido de la vida, y que puede hacernos pensar aunque sea solo un momento en la sinrazón de la guerra y la locura en la que se ha sumido nuestro planeta con las armas, las políticas, las economías, la educación y la falta de empatía. Un mensaje que se deja en un campo y que no sabemos qué significará, si pasará algo, pero que al menos sí podemos apreciar como un canto, un nuevo canto, a la observación del cosmos, quizá para entender quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Homenaje a investigadora de círculos de cultivos y el cabal. Investigadora de círculos de cultivos andaba en peligro de muerte según ella misma. Y murió, lo que no deja de ser sospechoso. Al parecer ella estaba muy interesada en los círculos de las cosechas o crop circles, y dejó una entrevista que le hicieron. La teórica de la conspiración desaparecida Janet Ossebaard desencontrada muerta, informa un socio. Entrevista realizada por Mystery Planet el 14 de diciembre de 2007. Nombre: Janet Ossebaard. Círculos de las cosechas. Entrevista a Janet Ossebaard, otra valiente que expuso al cabal. Comienzo de la entrevista. Pregunta: bueno, Janet, quizás sea una paradoja hacer una pregunta lineal sobre algo que parece ir más allá de eso, pero ¿qué antigüedad tiene este fenómeno? Respuesta: los círculos de trigo fueron reportados ya hace muchos siglos atrás, en los principios de la Edad Media. Y hay muchas pinturas rupestres de patrones que se asemejan a los círculos de trigo. Eso significa que bien podrían haber aparecido incluso hace miles de años atrás. Pregunta: ¿hace cuánto que usted investiga los círculos de trigo y qué la llevó a interesarse en el tema? Respuesta: mi investigación comenzó en 1994 luego de haber visitado una formación en una cosecha de maíz en Holanda, cerca de donde vivía. Me intrigó y quise saber más al respecto, así que el próximo verano fui a Wiltshire, Inglaterra, para hallar respuestas. Pregunta: ¿cuántos círculos de trigo ha visitado in situ? Respuesta:
Miles y miles durante los últimos 13 años, en muchos países diferentes. Pregunta. ¿Cuál fue el círculo de trigo que más asombro le causó y por qué? Respuesta. La formación de Milk Hill aparecida en 2001 en Alton Barnes, Wiltshire, Reino Unido, porque era absolutamente enorme. Más de 400 círculos, más de 1000 pies de extensión, esa formación me dejó fascinada. Agrograma de Milk Hill, 2001. Pregunta. Muchos investigadores han reportado fenómenos anómalos y experiencias de índole espiritual al estar dentro de algún agrograma. ¿Usted ha tenido experiencias de este tipo? Respuesta. Sí, he tenido experiencias repentinas de dicha, plena felicidad, súbitos dolores de cabeza, fatiga extrema, hormigueo en manos y pies, presión sobre mi cabeza, el sentimiento de estar totalmente protegida y guiada, y cosas por el estilo. Pregunta. ¿Existe algún registro estadístico de cuántas de estas extrañas y hermosas formaciones han sido halladas hasta el momento? Respuesta. Sí, se puede hallar esa información. CropCircleConnector.com pregunta. ¿En cuántos países se han hallado crop circles? Respuesta. Los círculos de trigo han aparecido alrededor de todo el mundo, es algo a nivel global. Pregunta. ¿Qué piensa de aquellas personas que intentan emular estas obras de arte y se autoproclaman autores de las mismas? Respuesta. Pienso que tienen un problema de personalidad. Pregunta. ¿Los círculos de trigo son exclusivos de los campos de plantaciones o han sido hallados en otros lugares? Respuesta. Han sido hallados en diversos campos de trigo, cebada, hierba, canola, arroz, maíz, zanahorias, papas. Pero también en nieve y hielo, e incluso en bosques donde árboles enteros fueron doblados hasta el suelo en círculo. Pregunta. ¿Cuáles son las principales características que ayudan a los investigadores a distinguir entre formaciones genuinas y falsificaciones? Respuesta. Las formaciones genuinas poseen cambios biofísicos como nodos explotados, cavidades de expulsión, nodos alargados, tallos doblados, nodos y tallos retorcidos, algunas veces se hallan moscas muertas pegadas a las plantas, altas concentraciones de partículas de magnetita en el suelo, etc. También puedes verlo con solo mirar los detalles del círculo aplastado. ¿Cómo yacen en el suelo? ¿Hay plantas entrelazadas? ¿Están doblados los tallos? ¿Fluye armoniosamente o es un desastre? Y también muy importante, ¿lo sientes? Un agrograma genuino hace que tu corazón cante, una falsificación no lo hace. Pregunta. ¿Fue usted la primera en descubrir la anomalía de las moscas muertas? Respuesta. Sí, fui yo. Esto fue en 1998 en un agrograma en Cheryl, Wiltshire, UK. Pregunta. ¿Qué tipos de anomalías fueron y son reportadas en los agrogramas genuinos? Respuesta. Aquí vamos. Sin semillas. En algunos casos las cabezas de semillas de las plantas del círculo de trigo no contienen semillas. Los biofísicos no tienen explicación para esto. Nodos expandidos y explotados. Esto es resultado de un breve e intenso calor. La humedad en la planta es llevada al tallo por la energía del círculo de trigo, una energía desconocida semejante a la energía de microondas. Como resultado, la humedad se expande, el tallo toma más espacio que humedad. Si la planta no está madura aún, la presión creciente puede ser absorbida por los nodos, la parte más flexible de la planta. Estos nodos se expanden y permanecen para siempre en esa posición estirada. No pueden ni volverán a su posición original. Uno puede a menudo hallar estos nodos expandidos en agrogramas que aparecen a principios de la temporada de círculos de trigo, abril, mayo, junio. En plantaciones maduras, julio, agosto, septiembre, las plantas ya no son tan flexibles. Por lo tanto, las plantas no pueden absorber la presión del tallo en expansión y los nodos explotan como un huevo en un horno de microondas. El término científico para nodos explotados es cavidades de expulsión, pero en el campo hablamos simplemente de nodos explotados. Nodos doblados. Cuando hablo de nodos doblados, no me refiero al fototropismo o al gravitropismo, lo que provoca que las plantas se doblen en una posición vertical debido a la influencia de la luz solar o la gravedad. A lo que me refiero con nodos doblados es a plantas dobladas horizontalmente, lo que causa que las plantas cambien de dirección ya siendo planas en el suelo. Si la planta tiene múltiples nodos doblados, un efecto circular se crea automáticamente. Esto tampoco puede ser reproducido por manos humanas. Puedes intentarlo, la planta se rompería o se desdoblaría. El torcimiento del nodo puede solo ocurrir cuando el nodo se dobla más rápido de un lado que del otro. En otras palabras, las células son manipuladas solo de un lado. Tallos doblados. Esta también es una forma de doblar y poner las plantas horizontalmente sobre el suelo.
Es el mismo principio del que hablé antes. Los tallos doblados solo pueden darse cuando crecen más rápido de un lado que del otro. Es decir, las células son manipuladas solo de un lado. Este fenómeno es especialmente espectacular cuando involucra cultivos grandes y vulnerables, como los de colza. Plantas retorcidas. Las plantas retorcidas muestran rastros de una forma intensa de energía. Las hojas, tallos, nodos y barra o la cabeza de semilla, están expuestos de tal manera que se producen remolinos y giros. Plantas arrancadas. En algunos agrogramas, las cabezas de semillas han sido arrancadas de sus tallos. Estas cabezas de semilla pueden a veces ser halladas yaciendo en el suelo, pero otras veces parecen haber desaparecido. En otros casos los tallos han sido cortados en un ángulo determinado, a diferentes alturas. Enrollado. Es un fenómeno en donde las plantas del círculo de trigo están enrolladas por sus hojas, casi probablemente debido a un viento en espiral o un ventarrón. El enrollamiento no puede ocurrir cuando las plantas están llanamente aplastadas en el suelo, paralelas unas con otras. Después de todo, las hojas están retorcidas alrededor de las plantas. Germinación anómala. Patrones anómalos de germinación y crecimiento son el resultado de pulsos eléctricos. Esto puede ser medido a nivel celular por medio del test de redox. Las semillas de los círculos de trigo muestran una extremadamente alta secreción de radicales libres debido al intenso estrés al cual las plantas fueron expuestas. Ergo, las plantas de los círculos de trigo muestran patrones anómalos de germinación y crecimiento. Al igual que con el caso del efecto energético en los nodos, aquí también podemos observar diferencias entre los efectos en cultivos jóvenes y maduros. Cuando un agrograma aparece en un cultivo joven, sus semillas germinan y crecen 5 veces más lento que lo usual. Cuando un agrograma aparece en un cultivo maduro, sus semillas germinan y crecen 5 veces más rápido que lo habitual. Arriba izquierda. Patrón de germinación de semillas en plantas controladas. Demás diagramas muestran patrones de germinación retardada en plantas de los crop circles. Muestras tomadas en la misma temporada, estudios por el Dr. Elthuaselov. Rastros de calor, bordes negros y quemados en las plantas arrancadas. Moscas muertas. En 1998, descubrí docenas de moscas muertas en un agrograma en Cheryl, Reino Unido. Las moscas estaban pegadas con sus lenguas a las cabezas de semilla de los tallos en pie de la formación, y habían por ende muerto. No pude hallar una sola mosca muerta fuera de la formación. Los análisis de laboratorio no pudieron encontrar la causa de muerte, pero descartaron pesticidas y fungi. ¿Acaso las moscas fueron golpeadas por la energía de los hacedores de círculos? ¿Estuvieron en el tiempo y lugar equivocados? Fantasmas. A veces la formación reaparece un año después. Por ejemplo, en 1999 la formación de los 3 delfines apareció en un campo de trigo en el castillo Barbury ubicado en el sur de Inglaterra. Un año después, la figura de 3 delfines fue otra vez visible en un nuevo cultivo, cebada. Esto solo puede ser explicado por las energías afectando la tierra. Izquierda, julio de 1999. Esta formación en trigo aparece en Barbury Castle. Otoño de 1999. El granjero cosecha y ara el campo. No quedan rastros de la formación. Derecha, primavera de 2000. El granjero siembra un nuevo cultivo, cebada. Verano de 2000. Este nuevo cultivo muestra claramente el fantasma del agrograma del año anterior. Sustancias anómalas. En 1996 fue hallado polvo blanco en una formación de Zutphen, Holanda. Una espectroscopía dispersiva de electrones mostró que era un compuesto de sodio cal-sílice, con gran semejanza al vidrio ordinario, CO2. El polvo consistía de pequeñas esferas, algunas de las cuales estaban derretidas juntas como resultado de un intenso calor. Además, algunas esferas mostraron estrías, otro indicio de calor. Con calor me refiero a temperaturas excediendo los 3000 grados. En 1997, grandes cantidades de una sustancia anómala blanca parecida a una esponja fue hallada en una formación en Bremen, Holanda. Los análisis llevados a cabo en laboratorio revelaron que se trataba de un copolímero de estireno y butilacrilato, con carbón como componente principal. Este copolímero puede ser producido en un laboratorio para ser usado como capa. No obstante, la forma de este particular copolímero era completamente desconocida para los científicos. La conclusión a la que arribaron fue que temperaturas muy elevadas tuvieron que estar presentes para crear esta forma. En particular, la pequeña parte que tengo en casa sigue creciendo, y nuevos cristales se continúan desarrollando en la esponja.
Es completamente desconocido para los químicos el cómo puede suceder esto. Magnetita. En el suelo de muchos círculos de trigo fueron halladas grandes cantidades de magnetita, a veces más de 800 veces sobre la cantidad normal. Esto es causado por un fuerte campo magnético en la atmósfera alta, ionosfera, que atrae polvo de meteoritos, magnetita, y lo succiona hacia la Tierra, donde golpea el terreno en un agrograma recién formado. Otros efectos en el suelo. Recientes estudios geológicos han mostrado un incremento en el grado de cristalización, el más grande ordenamiento de los átomos, en minerales arcillosos presentes en suelos de círculos de trigo. Los resultados obtenidos por medio de DRX, difracción de rayos X, fueron publicados científicamente hace poco y pueden ser vistos en www.research.com. Esta es una cita del artículo científico. Debe ser tenido en cuenta que el incremento del grado de cristalización en minerales arcillosos nunca había sido documentado antes en otras superficies. Tales cambios son vistos típicamente en roca sedimentaria que ha sido expuesta, por cientos, si no miles, de años tanto al calor del núcleo de la Tierra como a la presión masiva de toneladas de rocas superficiales. Si semejante cambio se demostrara, con significancia estadística, en un estudio profundo de las superficies donde aparecen agrogramas, ciertamente inspiraría un aumento en el interés académico sobre el mecanismo que lo produce y se encuentra detrás del fenómeno de los círculos de trigo. Quizás el incremento en el grado de cristalización también causa los fantasmas, y el hecho de que algunas veces la nieve no se derrite en el lugar donde un agrograma estuvo presente meses antes. También pasa que la nieve se derrite inmediatamente donde un agrograma estuvo meses antes, como si el suelo estuviera unos grados más caliente de lo normal. Fenómenos atmosféricos. En ocasiones, algo interesante sucede sobre las formaciones en los cultivos. Un buen ejemplo es este pequeño y muy local arco iris justo encima de una formación en Oeven, Holanda, en 2002. En 1998 un grupo de investigadores de círculos de trigo fue testigo de un evento espectacular producido en las nubes sobre Astfield en Alton Barnes, Reino Unido. Durante el amanecer en el solsticio de invierno, una formación de nubes apareció sobre el campo donde, varios meses antes, un hermoso agrograma de 7 pliegues había estado. Una forma de V descendió desde las nubes, se suspendió en el cielo por cerca de media hora, y luego ascendió nuevamente hasta mezclarse con la cubierta de nubes. Pregunta. ¿Se han analizado en laboratorio muestras de plantas y cultivos afectados? ¿Cuáles fueron los resultados? Respuesta. Sí, han sido investigados científicamente por décadas. En octubre del año 2000, fue científicamente probado y aceptado que la mayoría de los círculos de trigo no son hechos por la gente, sino por fuentes puntuales electromagnéticas, bolas de luz. ¿Los resultados de estos estudios científicos pueden ser hallados? Pregunta. Según tenemos entendido, se han reportado en innumerables ocasiones ovnis y esferas luminosas antes, durante, y después de la formación de alguna de estas extraordinarias figuras. ¿Piensa que hay una relación directa entre ovnis y círculos de trigo? Respuesta. Sí, pienso que así es. Estuve presente en 3 ocasiones cuando un agrograma fue formado. La primera vez, en Inglaterra en 1995, hubo una presencia muy fuerte y una experiencia de dicha, más una intensa sensación electromagnética. La segunda vez fue en Alemania, en 2000, hubo una súbita oscuridad y tranquilidad que vino desde arriba y cubrió toda el área. La tercera vez fue en 2005, en Inglaterra, donde una gran bola de luz roja apareció sobre el campo de trigo, luego de lo cual fue visible una formación al amanecer. Así que sí, estoy convencida que existe un enlace entre estas luces, ovnis, y los agrogramas. Pregunta. Existe una filmación obtenida en el sur de Inglaterra rotulada como el video de Oliver's Castle en el cual aparecen esferas luminosas que sobrevuelan un campo realizando un agrograma con forma de copo de nieve. ¿Es verdadero o es un fraude? Respuesta. Es absolutamente genuino. Esa filmación fue analizada por muchos laboratorios en América, Inglaterra y Holanda. Todos los expertos en imagen de video y simulaciones computarizadas declararon que no había rastros de que fuera un fraude. Tenemos sus reportes. Una vez que lees todos los detalles técnicos, entiendes que es verdaderamente real. Pregunta. Teniendo en cuenta los hechos y evidencias, ¿quién o qué piensa que está detrás de los círculos de trigo? Respuesta.
Pienso que existen diferentes hacedores de círculos. Extraterrestres, la Tierra misma, con hincapié en las líneas de energía, leilines, ángeles y guías, que mucha gente ha visto en los círculos de trigo, incluyéndome, humanos del pasado y del futuro. Hay muchas pistas en las formaciones de los cultivos que apoyan esta idea, y también gente del presente en un nivel de subconsciencia. Parece haber un enorme plan llevándose a cabo en el cual diversas entidades tienen su rol, como intervenciones divinas con muchos co-trabajadores. Pregunta: si hay una inteligencia no humana detrás del fenómeno, ¿cuál piensa que puede ser el objetivo de la misma? ¿Existe algún mensaje que se nos quiera dar a través de todo esto? Respuesta: creo que los círculos de trigo son una gran llamada a despertar. Nos están llamando para que despertarnos y crezcamos, tanto a nivel emocional como espiritual. Nos ayudan a pasar a través del cambio del año 2012, elevando nuestra frecuencia y ayudándonos a recordar quiénes somos verdaderamente y qué poderes poseemos. Pregunta: ¿cree que en secreto los gobiernos del mundo estudian a los círculos de trigo para conocer su poder y entender su significado, mientras que por otro lado se ocupan de desacreditar y tergiversar el fenómeno ante el público? Respuesta: absolutamente. Tomando en cuenta que los gobiernos conocen al menos tanto como nosotros, los investigadores, acerca de este fenómeno, uno podría asumir que ellos están al tanto de que los círculos de trigo son medios de comunicación usados por una inteligencia desconocida, quizás de origen extraterrestre. Por ende, es absurdo pensar que algún gobierno/ejército no podría estar interesado. Pregunta: Janet, muchas gracias por todo. ¿Le gustaría dejar algún mensaje a aquellos interesados en este intrigante fenómeno o hablarnos de sus últimas o futuras investigaciones? Fin de la entrevista. Ella camina sobre un terreno desierto. Janet Osebaard tiene unos 50 años y viste un largo abrigo de piel gris. Tiene el pelo corto teñido de rojo. Hace frío y está anocheciendo. Lleva unos binoculares colgados del cuello y un puntero láser en el bolsillo. Uno muy fuerte. Su labrador blanco Claudie corre a su alrededor. Osebaard se sienta en la hierba y mira el universo con sus binoculares. Buscando extraterrestres y personajes extraterrestres. Cuando ve algo sorprendente en lo alto del cielo, lo señala con su lápiz láser. Y estoy seguro de que responden. Bang. Con un destello. A veces 3 veces. Boom, boom, boom. Totalmente loco. No hay ni una pizca de ironía en su voz. La escena proviene de un mini documental que Ramón Ojeru y Simaike Ruigrot hicieron para Pro el año pasado sobre Osebaard. Un pequeño vistazo a su vida muestra que ha estado estudiando los círculos de las cosechas durante más de 20 años. No son hechos por el hombre. Osebaard escribió varios libros al respecto. Escribe columnas sobre teorías de conspiración en Internet. Ella escribe sobre los llamados chemtrails. Nos están fumigando, no os dejéis engañar por nada. Sobre el derribo del MH17, vi un enorme trozo de metal, parecía como si lo hubieran colocado cuidadosamente en un campo de trigo. Pero las vacunas, el auge de ley y las torres de telefonía móvil también son temas populares. A los ojos de Osebaard, todo esto es parte de una gran conspiración para mantener al pueblo estúpido y oprimido. Janet Osebaard creció en Batman, Overijssel, y estudió literatura. Tuvo durante un tiempo su propia empresa de comunicación, a través de la cual impartía formación. En 2017, el periódico The Stentor escribió un artículo sobre una exposición de Osebaard sobre los círculos de las cosechas. La pieza también trata sobre el día de 1994 en el que vio su primer círculo en las cosechas, en las afueras de Assen. Esto cambia su vida. No buscaba un gran cambio en mi vida, estaba emocionalmente estable y feliz, dice. Pero vi mi primer círculo en los cultivos en la ciudad de Witten y me quedé completamente en silencio por dentro. No me dejo impresionar fácilmente, pero sí lo estaba en ese momento. No se puede explicar y sigo siendo un animal analítico, esa es su naturaleza. Del animal. Theo Meder, profesor de cuentos populares y cultura de narración, conoció a Janet Osebaard a principios de siglo cuando se unió al Centro Holandés de Estudios de Círculos de Cultivos, un grupo de expertos en círculos de cultivos del que Osebaard también es miembro. Meder investiga el significado que tienen los círculos de las cosechas para los miembros del grupo y qué historias cuentan sobre ellos. Pagué mis cuotas correctamente y asistí a sus reuniones. Normalmente, en algún lugar del Belue, dice Meder. Describe al grupo de participantes como gente ordenada y algo aburrida. Todos con una firme creencia en la idea de que los círculos de las cosechas son creados por fuerzas extraterrestres o sobrenaturales.
Según Meder, Osebaard es uno de los miembros más excéntricos del grupo. Además de la creencia en influencias extraterrestres o sobrenaturales en el origen de los círculos de las cosechas, la mayoría de los miembros del grupo también creen en una acumulación de todo tipo de teorías de conspiración, descubre Meder. El grupo conoce muy bien la teoría sobre un pequeño grupo de personas ricas y poderosas, conocidas como Illuminati o Élite, que están llevando a cabo en secreto un plan malvado e intentando crear un nuevo orden mundial. Como siempre toma notas durante las reuniones, rápidamente se difunde entre el grupo la historia de que debe ser un agente del Servicio de Seguridad Interna. Una parte del grupo no era ajena a cierta paranoia. La mayoría tenía la idea de que estaban siendo intervenidos o vigilados, recuerda Meder. Increíble. Filman círculos en los cultivos formándose en segundos por misteriosas bolas de luz. Un vídeo que muestra un círculo en el cultivo formándose en cuestión de segundos mientras misteriosas bolas de luz se arremolinan sobre un campo de Wiltshire ha convencido a muchas personas de que el fenómeno no es un engaño después de todo. La grabación fue tomada cerca del antiguo fuerte de la colina de Orivers Castle, cerca de Devizes, Wiltshire, y ha dividido a los investigadores de los círculos de las cosechas sobre si se trata de un truco elaborado o de una prueba genuina de lo paranormal. El dúo dijo que simplemente usaron tablas de madera y cuerdas para aplanar el maíz en forma circular. La pareja comenzó con estas payasadas en los años 1970 para burlarse de los lugareños que creían en los ovnis. En la segunda mitad de la década de 1990 surgieron más creadores de círculos que intentaron superarse unos a otros con los diseños más complicados. Pero a pesar de que los falsificadores se desenmascararon hace muchos años, ahora hay muchos investigadores que se niegan a creer que la gente pudiera crear los patrones altamente geométricos involucrados, y dicen que puede haber algo mucho más paranormal detrás de ellos. Esto significa que las imágenes del castillo de Oliver de 1996 todavía tienen a algunos investigadores de los círculos de los cultivos convencidos de que podrían ser auténticas a pesar de haber admitido que eran un engaño. El tema fue planteado durante el 27º simposio de Glastonbury por el experto en círculos en los cultivos Roland Beljon, quien cree que no todos son engaños. El simposio anual se creó para analizar el misterio de los círculos en los cultivos, pero ahora cubre otras áreas paranormales y teorías de conspiración. En referencia al vídeo de Orivers Castle, dijo a la audiencia: "Esta filmación se filmó en 1996. Búsquenla en internet, es muy controvertida. El video dice más o menos. No había nada que ver, estaba completamente en silencio, no había ningún ser humano y por supuesto esperaría allí la gran aventura emocionante desconocida y de repente había llegado el momento, de repente un fuerte crujido electrostático surgió detrás de mí y giró a mi alrededor y cuando terminó, no había nada que ver pero vino con un repentino sentimiento de presencia, fue abrumador y se convirtió en la misma frase una y otra vez, hay una hermosa chocolatera aquí estamos parados y experimenté un amor tan incondicional tan intenso tan el más lo hermoso que he experimentado alguna vez, tuvo que ser un mensaje desde afuera cuando pasas todo el día trabajando con la energía de los círculos de las cosechas, que son increíblemente intensas y las cosas que has experimentado, tu unidad, experimentan ese amor incondicional que ustedes, esos barcos de luz, seres de luz. Con una descarga increíblemente hermosa de información, respuestas a todas las preguntas existenciales de la vida, puedes gobernar todo, ambos, todos los idiomas, momento de iluminación primer efecto de círculo de cultivo arrastrado por mi entonces amigo, que son las luces del círculo de cultivo, pensé que sí y, además, agradable e importante conduje durante horas y realmente pensé por qué esta fascinación por algo en que trabaja la gente te cuesta tan escéptico no creo en nada y luego finalmente lo encontramos y todavía causa una impresión, me quedé muy tranquila por dentro. Fue una experiencia muy linda el silencio total en esa cacofonía de pensamientos que usualmente experimentas esto es lindo, no tengo idea de lo que está pasando, pero esto es bastante lindo y eso nos impresionó a él y a mí cuando empezamos a profundizar en ello. Bueno, ya sabes, cuando comencé a trabajar en los círculos de las cosechas, para mí fue realmente parte de eso, está bien, solo estoy mirando la ciencia, ese era un mundo seguro de entretenimiento, así que solo puse su nombre.
a los Países Bajos y en cierto punto eso es un pase y luego tomaste muestras de muchos círculos en las cosechas y los examinaste y cada vez la conclusión fue que no fue hecho para las personas, es una huella ética única, esto no se aplasta mecánicamente, esto es energía pero se controla inteligentemente y se puede ver que en los patrones y mensajes que se transmiten incluso tenemos código binario, códigos noruegos que son idiomas, así que Dios mío mina si no es trabajo humano lo que había ahí, la vida se puso patas arriba abajo y quieto y una gran montaña rusa. Es una aventura tan emocionante. He estado haciendo esto durante 25 años. Los primeros 10, 15 años no fueron largos en el sentido de que el tema, pero no mi entorno, perdí amigos, por eso tuve muchos problemas con la familia. Te tenemos que presentar, tuve una empresa durante 10 años, eras muy buena y de una vez me paraba a mí y a mis padres también el diseño, te has vuelto loco y cuando llegaba a fiestas y tan rápido, ¿qué haces? Soy una investigadora de círculos de cultivos. Hola, ahora vino uno. Los chistes son siempre los mismos en su corona original. Dice que no había escuchado eso antes. He estado con una compañía muerta para un círculo de cultivos durante un año nuevamente. Esa información debería no ser liberado e hicimos conferencias, libros, entrevistas y seminarios, conferencias en todo el mundo, aparentemente eso no estaba permitido, no fue divertido, entonces realmente fue un año infernal todos los días, las amenazas de muerte llegaron muy cerca, también en forma física. Sentido, así que sí, tengo cuidado y eso es algo malo, este trabajo implica el anillo, es alienante, literalmente te aliena del mundo 3D en el que tienes que funcionar, si nunca lo estuve entonces simplemente entro en mi auto y me meto en la boca. Intuitivamente pienso en un lugar, lo que llevo conmigo, tengo un lápiz láser y uno de esos muy fuertes, que va a 10 kilómetros de altura, si hay algo extraño, por ejemplo un satélite, normalmente las cosas que piensas en ordenar una ciudad se detuvo, no es un satélite y ese soy yo apuntando bien y Hale a veces tomo un flash o a veces 3 veces, conscientemente tendríamos paz y tranquilidad en la cocina, quiero ser un poco indiferente, así que a lo largo de mi boca digo, bueno, está bien, gracias por los destellos, pero ahora me gustaría saber cómo son los países. Quiero el siguiente paso. Quiero que te gusten los países. Quiero poder estrechar tu mano. Ven un poco nosotros a mí, hagamos un recorrido, verlo y tráelo de vuelta, debes estar loco, estoy listo y luego lo estaré, quiero volver a lo que tengo que hacer allí, que a nosotros. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.